Video más de El Jacob, donde Lorenzo Meyer nos dice pues claramente que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un líder muy pero muy carismático, pero que también pues claramente pues no hay ningún sucesor que sea así de carismático, que tendrá muchas virtudes, pero pues no hay un líder así de carismático, que el presidente no pierde poder, la oposición no está unida, está perdida, y que pues claramente el nivel ha cambiado. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? En política la predicción es puede que sí, puede que no, y lo más seguro es que quién sabe. Los 3 siguientes años, bueno, pues ya ya tiene inercia esto. El punto básico es 2024. ¿Se va a poder continuar con este impulso de cambio o se va, que es una posibilidad, se va a restaurar? Las restauraciones en política son muy frecuentes. Hasta hay épocas que así se llaman, la restauración. Entonces, lo que realmente me preocupa, pero no puedo hacer una predicción, es si se va a restaurar. El momento que estamos viviendo, el sexenio que estamos viviendo, en buena medida, no exclusivamente, está centrado en el carisma del líder. Andrés Manuel es un líder carismático. No veo a ningún sucesor que tenga carisma, en el sentido de que se le tiene tal confianza por su biografía, porque la biografía muestra que no titubeó en muchos momentos, en donde pudo irse por otro camino y siguió empeñado en su proyecto. Los posibles liderazgos para el 2024 hasta ahora tienen muchas virtudes, pueden tener muchas virtudes, pero no tienen ese carisma. Entonces aquí la suerte política, la suerte de esta dinámica política, en parte está en la moneda, en el aire, por el liderazgo. En el pasado, en el antiguo régimen, el secreto en torno a la sucesión era parte de su secreto mayor de éxito. Dejar hasta el final la decisión de quién iba a sucederle al centro del sistema, al presidente. El tapado. Y era importante porque a la hora de destapar, como nos lo dijo Abel Quesada y que ya se quedó en el diccionario político mexicano, a la hora de destapar al sucesor, entonces empezaba a perder el poder el presidente. Y bueno, pues es muy humano, no quiero perder el poder, trato de prolongar esto hasta el final, y además para que los conflictos internos, ya que no había realmente fuera del PRI, fuera del grupo en el poder, no había nadie que los pudiera desafiar. Entonces dentro de ese grupo había luchas encarnizadas, había que posponerlas. Y pum, de repente se abría todo y ya iba perdiendo capacidad el presidente, y se rehacían las alianzas internas, etc. Ahora, quizá un indicador de que sí hay cambio es que se puede hablar abiertamente de la sucesión y el presidente no pierde poder. Yo no he visto que Andrés Manuel haya perdido un ápice de su poder a la hora de hablar de Ebrard, de hablar de Sheinbaum, de hablar de quien de sea. Nale, de Ramón de la Fuente. De todos. Es un indicador, uno de los muchos indicadores de que
la fórmula política ahora va a ser distinta y muy abierta. La lucha interna va a ser muy abierta y además la lucha externa. Entonces ahora hay dos frentes. Antes había uno solo dentro del PRI. Hay quienes estaban con fulano, quienes con perengano, qué gobernadores estaban aquí, qué dirigentes de la CTM, de la CNOP, de la CNC. Ahora está la oposición, que está por el momento, pero quién sabe qué pasa en el futuro, todavía no muy unida, y dentro del grupo en el que domina el Poder Ejecutivo, también hay muchas divisiones y luchas. Monreal podríamos ponernos a pensar en él como uno de estos puntos de conflicto interno. Pero creo yo, por un lado, que es inevitable, y por otro lado, que no está mal que estas fuerzas estén desde ahorita mostrándose. De todas maneras, va a ser un momento interesante y difícil la sucesión en el 24, pero antes del 24, estos 3 años es ese periodo en que los 3 años, no como antes que se comían un año cuando ya venía el destape, sino los 3 años van a estar dirigidos por Andrés Manuel y va a ir ahondando parte de sus cambios. De todas maneras, queda en la agenda un montón de cosas no hechas, porque un sexenio es demasiado poco para poder cambiar todo lo que se quería cambiar desde la óptica de Andrés Manuel, de Morena y de las fuerzas que le apoyan. Oye, tú hablaste, lo que estás planteando es que el régimen, el viejo régimen, pues sigue vivo y que al final de cuentas lo que ocurrió es que López Obrador pues tiene el gobierno, hay puntos en los que la sociedad avanza, pero pues no necesariamente tiene el poder, no necesariamente controla al régimen, ¿no? Es decir, cuéntanos, y esto es un tema que a nosotros nos interesa mucho, porque a nosotros luego nos dicen, ustedes son unos paniaguados del poder. Pues no, perdón, si tú revisas cómo están los medios hoy en día, te vas a dar cuenta que la voz dominante sigue siendo la de los partidarios del viejo régimen. Yo me sigo sintiendo oposición a todo lo que da, con toda honestidad. Y tú también. Yo creo que ahí hay un punto que debemos clarificar. En efecto, se dice, ustedes eran antes opositores al gobierno y ahora mírense nomás, véanse, están ustedes ahí apoyándolo. Ya dejaron de ser lo que eran. Se convirtieron en lo que tanto criticaban. Y no, clásico. Creo que Helguera lo dijo muy bien varias veces. Yo no voy a ir en contra de un gobierno. Estuve luchando por él, se logró ese tipo de gobierno y ahora tengo que apoyarlo porque la lucha cambió de nivel. Qué interesante. Exacto. Cambió de niveles, dimos un salto y ahora el gobierno es parte del régimen, pero no es el régimen. El régimen son también las organizaciones civiles, los empresarios, el cuarto poder. El cuarto poder, todo eso es el régimen, el complejísimo sistema económico, quién gana y quién pierde por decisiones gubernamentales y cómo los poderes fácticos influyen sobre el gobierno. Yo creo que Andrés Manuel ni siquiera controla todo el gobierno. El gobierno es solamente un actor que tiene que enfrentarse a algo mucho mayor, mucho más consolidado y con intereses muy, muy profundos, que es el régimen. Pero resulta que no tiene el control del gobierno completamente, sino
¿Por qué el INE está poniéndole piedritas en el camino? ¿Por qué el chipotle está poniéndole, está enchilándole el camino? ¿Por qué hay gobernadores de oposición? Todo lo que es el Poder Judicial, ¿lo controla Andrés Manuel? No, además ni debería siquiera suponerse que lo va a controlar. Pero es parte del gobierno. El gobierno tiene estructuralmente pesos y contrapesos, así que no está controlando todo el gobierno, y menos el régimen. Está intentando cambiarlo. Pero, por ejemplo, la distribución del ingreso, eso es una muestra del tipo de régimen que tenemos. Y la concentración del ingreso sigue estando presente, sigue siendo evidente, sigue construyendo una sociedad muy desigual. Para cambiar ese régimen, se necesitan varios sexenios y varios gobiernos que tengan como meta ese cambio, que nos los van a dejar los poderes fácticos, que les cambie mucho el régimen. Pero la idea teórica sería cambiarlo. ¿Quiénes pudieron o quisieron o creyeron que cambiaban el régimen de inmediato? Pues sí, los bolcheviques. Ese sí fue un cambio. Los magonistas. Sí, pero este no es el camino que se ha tomado en México, y probablemente sea un buen camino este de la lentitud, pero lo pacífico. El régimen, también está el crimen organizado como parte del régimen, porque controla áreas, controla gobiernos municipales, se mete hasta en las organizaciones que sí debían de estar bien controladitas por el Poder Ejecutivo, la policía, las policías, el ejército, etcétera. Entonces, esta complejidad, creo que en el caso de ustedes, el apoyo que se le da al gobierno es para facilitar el encontronazo con el régimen. Se sigue estando en la oposición, pero ahora en la oposición al régimen, a la parte sustantiva, al corazón de las tinieblas mexicanas. Oye, Lorenzo, hace un momento ya mencionaste a la oposición, pero a la oposición a este gobierno, a la que López Obrador llama la oposición moralmente derrotada. Y dices que la ves dispersa, que no está unida. Yo tengo la impresión de que en los últimos meses parte de esta oposición en el PRI, en el PAN, ya se dieron cuenta de que su estrategia es totalmente equivocada y de que no van a llegar a ningún lado y no van a lograr nada. Y por eso vemos a algunos priistas ya coqueteando con López Obrador, y vemos a algunos panistas incluso reuniéndose ya con el secretario de Gobernación. ¿Tú cómo ves ahí? ¿Qué crees que está sucediendo con esta alianza que creció auspiciada por Claudio X González? ¿Le ves futuro o crees que ya hay una desbandada y están tratando de quedar bien ya con el presidente? Creo que ahí ellos están tentando esa posibilidad, ese camino de llegar a ciertos acuerdos, pero es nada más una tentativa. Lo que está fuera del gobierno, lo que representa Claudio X González, por ejemplo, que está interesado en mantener la unidad de la oposición formal partidista al gobierno, va a seguir insistiendo en eso. Tienen los recursos para hacerlo. Ahorita andan un poco desmoralizados los opositores, porque sí, les han ganado la partida, pero solamente tienen una opción: o desaparecen o se coagulan en un núcleo en donde las antiguas posiciones de panistas y priistas, que en su origen fueron muy claras y eran importantísimas, pero ahora
todo es relativo, frente a lo inesperado que es que una izquierda pacífica llegue por la vía electoral al poder en México. Esto no había pasado nunca. Sí, la izquierda había llegado, el general Cárdenas llegó, pero no llegó por elecciones, llegó por una maniobra interna en donde logró, milagro, el control del ejército para darle el golpe a Plutarco Elías Calles, y luego formó o reforzó las organizaciones de masas, y vaya que se hizo cambios. Pero en este caso en particular... Pero acabó entregando el poder a la derecha. Pues sí, porque ya se agotó, en ese esfuerzo se agotó, porque no fue genuinamente algo que brotó desde abajo y que tenía capacidad de mantenerse después de Cárdenas. Esto es distinto. Vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso. Va a ser inacabado, va a dejar muchas áreas todavía en veremos, pero la oposición sí tiene una base social, eso que hablábamos al principio del programa, el resentimiento, los resentidos. ¿Qué les importa si es panista, priista o lo que queda del PRD? El chiste es que presente un liderazgo que pueda llamar la atención y recibir los votos, porque ahora esa oposición tiene realmente que irse por la vía democrática, no por la vía de Monex o por la vía de meterle, bueno, van a intentarlo, yo creo, ¿no? Meterle millones y millones y millones a quien se presente como opositor, pero van a tener que hacer lo que no hicieron en el 2018, una unificación, porque eso de tener a Anaya por un lado y a Meade por el otro y todo lo demás que estaba por ahí, los debilitó. No tenían un líder. Ahora tienen que buscarlo. Siguen sin tienen que unificarse. Pero no solamente no tienen siguen sin tener líder, sino que el proyecto en el cual se montaron, que es el proyecto neoliberal, está en crisis en todo el planeta. Es decir, esa es parte de lo que explica la crisis de la dirigencia, del liderazgo, digamos, económico, del viejo régimen mexicano, ¿no? Tienes razón, pero la alternativa tampoco está muy clara. No podemos decir que el camino que Andrés Manuel y Morena, etcétera, han empezado a construir para seguirse hacia el futuro esté también asegurado. No. El neoliberalismo está en crisis, pero está vivito y coleando en Estados Unidos y aquí. Y a nivel internacional. Y a nivel internacional. Ha perdido su ánimo, ha perdido su confianza. ¿Se acuerdan de Francis Fukuyama? Hombre, el final de la historia. El fin de la historia. Estaba tan seguro, pero tan seguro, de que ya con el liberalismo, la democracia política, el liberalismo económico, se había llegado a una etapa en que ya no era posible suponer otra, sino el perfeccionamiento constante de esta. Esa era. Vamos a irlo perfeccionando, tiene ciertos problemillas aquí y allá y acullá, pero ya está lo esencial, la estructura ya quedó. Bueno, ahora hasta el propio Fukuyama, ya en sus últimos escritos tiene dudas, encuentra muchos puntos débiles en el sistema político norteamericano. Por ejemplo, en esto de la Suprema Corte, una Suprema Corte que no es responsable ante su público porque nunca se eligió y son permanentes hasta que la muerte se los lleve, y que impone decisiones políticas, no jurídicas, sino políticas. Entonces Fukuyama habla ya de la decadencia del sistema político norteamericano, que eso es lo que le preocupa, pero en el origen no, estaba encantadazo, feliz de que había descubierto, bueno, había puesto
en claro el secreto del neoliberalismo, el secreto de la vida eterna del neoliberalismo. Bueno, ya está eso en duda. Thomas Piketty le ha puesto una crítica de mucho fondo, pero la alternativa tampoco está clara. Desde que pues la Unión Soviética se fue, quién sabe por dónde se fue, de repente ya no estaba, se fue por algún lado. Los chinos se volvieron capitalistas en muy buena medida y no queda claro hacia dónde vamos, con una degradación ambiental muy grande y ya se ponen en duda la idea misma del progreso humano, etcétera, pues son grandes interrogantes. Entonces, sí, los neoliberales están en un problema porque su confianza original se vino abajo, pero la confianza original de la izquierda en el marxismo ortodoxo también se vino abajo y antes. Entonces ahora andamos llenos de dudas. Pero eso lo hace un momento realmente interesante de la historia y creo que hemos tenido un programa francamente muy interesante. Totalmente. Sí. Totalmente. Lorenzo, ¿eres optimista? ¿Soy qué? ¿Optimista? ¿Optimista? Sí. No lo sé. No lo sé. Muy buena respuesta. Bueno, pues, querido doctor Lorenzo Meyer, ha sido un honor tenerte aquí con nosotros en este primer programa de la temporada nueva, la temporada 10, tengo entendido. Y pues agradecerte esto y que espero que la próxima ya estés aquí con nosotros en el estudio. Y yo espero mi diploma o mi documento con chamuco honorario, porque es algo. Bueno, pues ahí está Lorenzo Meyer prediciendo más o menos lo que puede pasar para este 2022 y los 3 años que siguen prácticamente con por la oposición, que ahorita está dibujada, pero que también es preocupante que pues en Morena no hay así como un sucesor que sea igual de carismático como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que realmente pues pueda pasar que, por ejemplo, que no le vaya tan bien a nuestro presidente de 2024 en adelante y que la gente se le empiece a voltear, porque pues se requiere paciencia, como con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se requirió paciencia y pues ahí están dando los resultados prácticamente para poder salir adelante con el país, pero ya el que sigue, si sigue Marcelo Ebrard, si sigue Claudia Sheinbaum o incluso Dan Augusto, pues ver qué se puede hacer con ellos en caso de que no le empiecen a salir bien las cosas en los primeros 100 días o en el primero o 2 o 3 años del sexenio, y la oposición pues ahí es cuando se va a empezar a agarrar y la gente se empieza a confundir y se vaya otra vez con la oposición, que es el temor que hay, y por eso pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver eso, estudiarlo bien y pues más que nada nosotros seleccionar bien al que vaya a ser el representante de Morena en 2024 como presidencial, que al parecer pues Adán Augusto es lo más parecido a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me iría por él, hay que ver la gente que decide más adelante y pues ver qué es lo que pueda pasar este 2024, pero se acercan unas elecciones para mediados de este año. Hay que ver cómo la gente responde, si podemos ganar las 6 gobernaturas con Morena, eso sería una muy buena señal, o mínimo 4. Aquí el escenario ideal es que se fueran por las 4 gobernaturas. Y lo máximo, el nivel máximo, lo ideal máximo sería pues que prácticamente se vayan con las 6 gobernaturas. Hay que ver, muchos dicen que es imposible, pero pues hay que ser optimistas y ver qué se puede hacer al respecto de esto, ya que pues AMLO el Magnífico pues tiene y que pues simplemente hay que seguir apoyando y se están viendo los resultados y pues seguir con este apoyo incondicional, sea quien sea el presidente 2000. Claro,
que se deje el precedente de la reforma para la revocación de mandato y, por ejemplo, si llega un Morena en 2024, que es lo más seguro, y empieza a hacer cosas que nada que ver con la AMLO, pues darle cuello y pues que se presente otro presidente, ¿no? Una revocación. Pero pues eso no sería lo ideal, porque si van a tener la presión de que pues cada 3 años me van a estar evaluando si sigo o si no. Pero también esto debe ser para los gobernadores y también debe ser para los senadores, tanto gobernadores como senadores tienen que también cada 3 años hacerse pues nuevas elecciones, olvidarse de la revocación y pues plantearlo como selecciones cada 4 o 3 años, o como Estados Unidos cada 4 años, pum, elecciones cada 4 años, cada 4 años, y en general diputados, senadores, gobernadores y también presidente de México, que así cada 4 años o cada 3 años, que sean de rigor, de antaño, de foul, que se hagan las elecciones, no la revocación, sino simplemente otro, para que no estén con que no, es que no, cada 3 años o cada 4 años, y esto sería pues claramente pues algo mejor y pues seguiría, porque ya sentirían ellos la presión de que ay no manches, en 3 años o en 4 años ya me evalúan, y donde no continúe y donde no sea la revocación, y pues ahí estaría algo pues excelente, ¿no? Cada 3 o 4 años, si tenían más presión de por querer hacer bien su trabajo. Y hasta ahí. ¿O ustedes qué opinan al respecto? Así que pues bueno, amigos, gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Saludos a Isabel OEG y saludos a Guillermo Sánchez. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Suscríbanse.